Comenzaremos el tema de mesoterapia haciendo una breve reseña histórica de esta nueva temática. En efecto, todo nace en Francia a iniciativas del doctor Pistor, que en el año 1952, por consulta de un paciente zapatero, al inyectar procaína en forma endovenosa para sus crisis asmáticas, nota no una disminución de su patología, pero sí el paciente le refiere una mejoría en cuanto a sus acúfenos y a que ha recuperado parte de su audición. De allí en más el doctor Pistor empieza a investigar, empieza a observar y a experimentar con técnicas cada vez más locales, con técnicas aproximadas al lugar de la patología y desarrolla esta nueva metódica. En el año 1958 aparece el primer artículo en la prensa médica francesa sobre el tema mesoterapia. En el año 1958 el doctor Bicheron, médico francés militar radicado en Argelia, comienza también su práctica de la mesoterapia con inyecciones locorregionales por vía intradérmica en patologías lumbares que aquejaban a las tropas francesas radicadas en Argelia. En estos tiempos, el doctor Lebel, jefe del servicio de cirugía del hospital de Nantes, hace fabricar por el señor Guérin las primeras agujas específicamente destinadas a la utilización en mesoterapia, de 4 décimas de espesor y 4 milímetros de largo. En 1964 nace la Sociedad Francesa de Mesoterapia con la presidencia del doctor Lebel. En el año 1968 el doctor Bicheron comienza la enseñanza en Francia de esta nueva metodología. En el año 1974, el doctor Dalot-Bourguignon habilita una consulta de mesoterapia en el Hospital Necker de París. Ya se comienza a difundir la mesoterapia en el resto de países europeos y en el año 1976 el doctor Carlo Bartoletti crea la Sociedad Italiana de Mesoterapia con su desarrollo posterior. Coincide también en el año 1976 con el primer Congreso Internacional sobre Mesoterapia, seguido de varios eventos hasta el año 1982, donde en ocasión del tercer Congreso Internacional de Mesoterapia, el médico italiano Dr. Pizzurra presenta trabajos científicos en cuanto a la investigación de esta metodología. En el año 1987 se realizan las segundas jornadas de mesoterapia españolas con la presidencia de la doctora Ana López Barry, fundadora y presidenta en ese entonces de la Sociedad Española de Mesoterapia, que en forma conjunta con la doctora Rosa Roy Riera desarrollan y promocionan esta metodología en España. Coincide este año 1987, donde la Academia Francesa de Medicina acepta a la mesoterapia dentro de la medicina clásica. Es decir, hasta ese entonces estaba la mesoterapia relegada a un lugar secundario en los tratamientos, ya que estaba focalizada en las terapias alternativas, las terapias suaves o terapias paralelas. De allí en más entonces ocupa la mesoterapia un lugar en la medicina clásica. En nuestro país, en el año 1989 se crea la Escuela Argentina de Mesoterapia, que comienza la difusión de esta nueva metodología. La Escuela Argentina de Mesoterapia ha brindado cursos, ha brindado apoyo y auspicio a varios congresos internacionales, tanto en América como en Europa, y es parte de la tarea docente y de difusión la que ha emprendido. Debemos destacar, antes de dar
por iniciada este tema, que la mesoterapia es un acto exclusivamente médico. Hay una sola persona en el mundo autorizada a practicar la mesoterapia, no siendo médica, y es Sor María Cristal. Es una religiosa radicada en Senegal que, por instrucción directa del doctor Villerón, que vivía en Senegal en esos tiempos, ha dedicado su esfuerzo en el tratamiento de pacientes leprosos, sobre todo la secuela de mano en garra, y es, repito, la única persona no médica autorizada a la práctica de esta terapéutica. Resumimos entonces diciendo que la mesoterapia es una concepción terapéutica novedosa y simple que tiene como objetivo acercar al lugar la aplicación terapéutica al lugar de la patología, logrando así una mayor eficiencia. La mesoterapia entonces es una variación de la modalidad de administración de uno o varios principios activos medicamentosos según una forma de inyección transdérmica, locorregional y secuencial. El creador de la mesoterapia, repetimos, es el doctor Michel Pictor, que en el año 1952 comienza el desarrollo de esta terapéutica. La mesoterapia, su nombre lo podemos dividir en meso y terapia. Meso porque está representando el medio, la mitad, y este medio o mitad tiene varias significaciones. Es decir, el medio porque está localizado en el mesodermo, ya que el lugar preciso de la aplicación es el corion, la capa media de la dermis. Por otra parte, la mesoterapia utiliza diluciones al décimo. Esto es decir, está en un punto medio entre la alopatía y las altas diluciones de la homeopatía. Esto significa la disminución del fármaco activo que estamos haciendo llegar a nuestro paciente. Y por otra parte, la mesoterapia tiene una proyección ortogonal, es decir, va a ir al centro de la patología. Obviamente, la terapia significa cuidado o aplicación. Vamos a contestar entonces una serie de preguntas para interpretar cabalmente esta nueva metódica. Y la primera pregunta que debemos hacer es ¿a qué profundidad debemos inyectar nuestro fármaco? La respuesta es a 2 milímetros de profundidad y en el espesor del corio. Estamos viendo señalado con el punto rojo la zona específica de la aplicación de la mesoterapia. Vamos a hacer un repaso de las capas de la piel tomando esquemas del libro del doctor Multedo, donde recordamos que la epidermis es la capa superficial, es exclusivamente celular y un espesor que varía entre 0,5 a 1 milímetro. La tenemos representada en color celeste. La dermis está formada por 3 capas fibrosas. La primera, la reticular o papilar, presenta las papilas dérmicas, presenta fibras conjuntivas elásticas, células conjuntivas fijas, células pigmentarias, células de paso, es rica en plexos vasculares y rica en terminaciones nerviosas. La tenemos representada nuevamente en el color celeste. La capa planiforme o corion es la zona específica donde vamos a realizar nuestras aplicaciones. Es la capa intermedia, presenta redes conjuntivas gruesas, redes elásticas delgadas, redes de distribución sanguínea, de distribución linfática y presenta el plexo nervioso superficial. La tenemos aquí representada. La capa tendiniforme es la tercera y última capa de la dermis. Presenta redes conjuntivas gruesas, elásticas también gruesas, presenta pocas células y pocos vasos sanguíneos. Esta capa tendiniforme es la que nos va a oficiar como verdadera membrana, verdadera separación para evitar la difusión rápida de la sustancia colocada en el espesor de la dermis. Y por debajo de esta tercera capa tenemos a la hipodermis, que es
una capa donde presenta conos fibrosos verticales, presenta el panículo adiposo y es una capa que no debemos atravesar con nuestra aguja, representada con el color celeste. Los mecanismos de acción son varios los autores que han tratado de explicar la acción de la mesoterapia. Se presenta la teoría de las 3 unidades del tejido conjuntivo del doctor Dalós-Bourguignon, la teoría de la estimulación tegumentaria, que nos habla de que al pinchar la piel se provocan reacciones fisiológicas locales y se le suma a la acción específicamente farmacológica de la medicación colocada. La hipótesis microcirculatoria del doctor Michel Vigeron nos habla de una estimulación microcirculatoria alopática y por reflejo. La mesoterapia energética nos está hablando el doctor Daniel Ballesteros que la medicación que se administra en última instancia son sustancias ionizadas que se presentan una carga eléctrica y pueden modificar el equilibrio energético. El doctor Ballesteros apoya su teoría por imágenes electrográficas del efecto Kirlian. Por último, otra de las teorías que trata de explicar esta forma de medicación es la mesoterapia puntual sistematizada del doctor Reyen. Es un médico traumatólogo que nos dice que es una técnica complementaria de acción puramente local y propuso mapas cutáneos de representaciones raquídeas y viscerales y aplica una técnica mesopuntual. Específicamente sobre los mecanismos de acción, yo creo que ninguna de estas técnicas por sí sola explica la acción. Yo creo que es una conjunción de estas teorías y como resumen, el doctor Michel Pistor nos dice que cada una tiene una parte de razón. Lo importante de la técnica es que realmente da resultados. Otra de las preguntas, entonces, que nos debemos contestar es qué cantidad de fármaco debemos inyectar. La respuesta es 0,1 mililitro, que es el equivalente a una gota. Es una gota en cada puntura y no más, ya que el fenómeno de la difusión que veremos más adelante, se vería entorpecida por una irrupción masiva llamada un efecto avalancha si colocamos más cantidad. Es decir, no por colocar más cantidad vamos a tener mayores efectos con esta técnica. Una de las preguntas fundamentales que debemos explicar es por qué vías han transportados los medicamentos puntualmente colocados en la dermis para llegar al órgano o al sector afectado. La respuesta es la tercera circulación o la microcirculación de los líquidos intersticiales. Para ello vamos a recordar el concepto de angión que nos presenta a el microcosmos circulatorio, verdadera unidad funcional donde se desarrolla realmente el principio de la vida y caracterizada por la presencia de una arteriola, una vénula, una metaarteriola, los linfáticos iniciales y el tejido conjuntivo adyacente. Vemos aquí un esquema donde está representada esta unidad microcirculatoria de la cual el doctor Merlin y el doctor Curry se han ocupado extensamente del desarrollo de este verdadero microcosmos. Recordemos un compartimiento venoso, caracterizado por la presencia de la vénula, un compartimiento arterial con su arteriola nutritiva y metaarteriola, un compartimiento capilar que es la vía de intercambio con el medio intersticial y que drena solamente el 25% del flujo sanguíneo. Los linfáticos iniciales son los representantes de la parte linfática y el medio intersticial o matriz conectiva extracelular es en la cual nos vamos a detener, ya que es allí donde se va a presentar el fenómeno de la tercera circulación. Este medio intersticial presenta una arquitectura en común por la presencia de colágeno, elastina y proteoglicanos. El colágeno nos da el sostén y cobertura del medio, la elastina la flexibilidad y adaptación
y los proteoglicanos nos van a determinar el fenómeno de la difusión. Resumiendo, el medio intersticial nos va a presentar fibras colágenas, una trama de ácido hialurónico, cordones de proteoglicanos, fibras de reticulina y elastina, fibrocitos, fibroblastos, monocitos y macrófagos y plasmocitos. Este sistema entonces es un sistema físico de dos fases, una fase gel rica en proteoglicanos y pobre en agua e impermeable a las macromoléculas, y una fase sol que presenta vacuolas líquidas. Todos los intercambios capílaro-intersticiales van a responder a las leyes de la difusión y de la filtración. Esto es importante, ya que de esta manera vamos a explicar el fenómeno de la difusión. En este esquema, donde está representado el medio intersticial, es un esquema tomado de uno de los trabajos de Merlin, donde vamos entonces a insistir sobre la presencia de una fase gel rica en proteoglicanos, impermeable a las grandes moléculas y que permite controlar la difusión de los líquidos intersticiales por un efecto secante sobre el edema, y una fase sol que presenta lagos y hendiduras a través de los cuales pueden circular los líquidos y las proteínas. Recordamos los compartimentos hídricos del organismo y nos vamos a detener específicamente en el agua extracelular, que es la que nos va a interesar. El agua extracelular la dividimos en un sector plasmático y un sector intersticial. Un sector plasmático que se presenta en el interior de los vasos es el 5% del peso corporal, presenta un 8% del agua total, es rica en proteínas y en sodio y cloro. Y el sector intersticial es el que se presenta el agua en el tejido intersticial y la linfa, presenta el 15% del peso corporal, un 25% del agua total, que representa unos 10 litros aproximadamente, es pobre en proteínas, salvo en el sector linfático, y presenta una mayor concentración en cloro y menor cantidad de sodio que en el sector plasmático. Hay varios autores que se dedicaron a investigar a la tercera circulación, y las primeras pruebas experimentales las realiza el americano Arthur Guyton, donde realiza pruebas experimentales de la tercera circulación. Este autor mide la presión del líquido intersticial y comprueba la circulación de los líquidos intersticiales. El doctor Dallos-Bourguignon se dedica al seguimiento en la difusión de los productos inyectados por vía mesoterápica y por serografías tangenciales comprueba con mezcla de productos iodados esta real difusión. El doctor Lecoq, médico deportólogo francés, hace la comparación de concentración de fármacos antiinflamatorios en rodilla y en sangre y comprueba que la vía intramuscular, subcutánea o intradérmica penetra realmente en las articulaciones, que el paso por la circulación general es igual para las vías intramusculares y subcutáneas, pero es 4 veces menor para la vía intradérmica. Ya comenzamos a notar la importancia de la técnica, ya que el fármaco activo está colocado en el lugar de la afección y que no llega a la circulación sanguínea, salvo en una muy pequeña proporción. El doctor Pizzurra, médico italiano, presenta trabajos en la comparación de las inyecciones intramuscular o intradérmica y comprueba que la inyección intradérmica tiene mayor difusión que la vía intramuscular, que presenta un paso lento y sostenido en la articulación, que es casi nulo en la circulación general
que presenta un mayor tiempo en el punto de inyección y que la vía intramuscular es, a su vez, de tránsito más rápido a la circulación general y presenta poca concentración en la articulación. De allí la diferencia y la importancia de la vía intradérmica con respecto a las otras vías de administración. Los doctores Kaplan y Ricourt constatan también que la velocidad de difusión de las moléculas aumenta de superficie a profundidad. De allí la importancia de la inyección superficial, no en profundidad. Y que la administración de procaína dentro del cóctel farmacológico presenta poco cambio en superficie, aumenta en la vía intradérmica profunda y disminuye en la aplicación subcutánea. De esta manera podemos explicar entonces el fenómeno de la difusión representado en este esquema. Tenemos que hacer un repaso también de conceptos farmacológicos para seguir comprendiendo esta temática, diciendo que las sustancias medicamentosas se encuentran bajo dos formas: una forma libre, que es activa y que difunde, y una forma ligada a proteínas y es una forma de reserva. La acción farmacológica de una droga se manifiesta cuando ésta se encuentra ya fija a su receptor. En la mesoterapia vamos a encontrar el fenómeno de que no obedece a las reglas generales de concentración sanguínea y de proteínas plasmáticas, ya que las leyes de la farmacocinética dicen que entre el lugar de la reabsorción, ya sea por vía intramuscular, subcutánea, y su lugar de acción, el medicamento pasa por una etapa plasmática donde se fija a las proteínas, etapa que en nuestro caso no se va a cumplir, ya que la mesoterapia evita la etapa digestiva y la plasmática, y esto permite evitar las biotransformaciones por hidrólisis en el aparato digestivo, escapa a las acciones enzimáticas a nivel intestinal o hepática y acerca al máximo al órgano enfermo o zona afectada. ¿Qué criterios debemos utilizar en la elección de un medicamento para su uso en mesoterapia? Debe ser inyectable y, si es posible, preferir el fármaco ya determinado para la vía subcutánea. Debe ser diluido, ya que mejora su tolerancia, disminuye la acidez o alcalinidad, mejora la difusión y mejora el efecto retal. Evitar las soluciones aceitosas, evitar la incompatibilidad medicamentosa, por ejemplo, entre la procaína, la sulfamida, fármacos que presenten distintos pHs, mezclas irritantes como compuestos iodados o sustancias que precipitan, y evitar las sustancias alergizantes como derivados iodados como vitamina B12 o penicilina. Otra de las preguntas que normalmente nos hacemos es por qué la procaína se utiliza en forma sistemática. Recordemos que la procaína es un derivado sintético de la cocaína, es un éster que es el resultado de la acción del ácido paraminobenzoico sobre un alcohol que es el deanol. Esta procaína presenta propiedades anestésicas en superficie, analgésica de uso intravenoso, vasodilatadora periférica, acción gangliopégica poderosa, antihistamínica, broncodilatadora, estimulante metabólica de los tejidos y presenta acciones generales por un efecto psicoanaléptico derivado de la acción del deanol. La toxicidad y alergia que puede presentar la procaína es que es incompatible con las sulfamidas, que es inhibidor del para-aminobenzoico. Los inhibidores de la monoaminoxidasa tienen riesgo de shock anafiláctico y el PABA es el causante en rarísimas ocasiones de reacciones alérgicas. Es de destacar que en la literatura internacional en mesoterapia no se consignan casos
de toxicidad o de alergias o de shocks anafilácticos referidos a las aplicaciones en mesoterapia por el uso de la procaína. De allí entonces, en este esquema, resume la acción de la procaína en la mesoterapia, que haría como una parálisis parcial de los linfáticos iniciales o de las asas capilares. Es decir, que estaría determinando una disminución en la reabsorción de las sustancias farmacológicamente activas colocadas por esta vía. Hablamos entonces de qué fármacos y de qué indicaciones nos va a presentar la mesoterapia. Prácticamente las indicaciones de la mesoterapia es en la clínica general, ya que nos va a presentar posibilidades de tratamiento en las patologías articulares, en las neuralgias, en la patología circulatoria, en la broncopulmonar, en la gastrointestinal, en la ginecología, en la patología urinaria, en la neurología, en la dermatología, en la flebología y en la medicina estética. Vemos aquí, tomados de libros originales del doctor Pistor, esquemas donde vemos sectores del organismo que pueden ser alcanzados por esta terapéutica. Vemos entonces la posibilidad de utilizar a la mesoterapia en patologías articulares de manos, como fenómenos artríticos, tenosinovitis, sinovitis, en fenómenos como gonoartrosis, en trastornos lumbosacros, patología reumática, en insuficiencias circulatorias, venosas o arteriales, en fenómenos de flebitis, en varicosidades superficiales, en cefaleas, en neuralgias faciales, neuralgias del trigémino, neuralgias faciales, neuralgias intercostales, úlceras varicosas, en el tratamiento de secuelas de cicatrices queloides o cicatrices hipertróficas, en el tratamiento de alopecias, en el tratamiento del acné, en un fenómeno muy común en los consultorios de medicina estética, que es la lipoesclerosis o la celulitis. Es decir, que prácticamente toda la patología puede ser alcanzada con esta nueva metódica en tratamientos. ¿Qué métodos podemos utilizar en mesoterapia? Podemos distinguir de acuerdo al tipo de instrumental que nos vayamos a ayudar en una mesoterapia manual, en una mesoterapia mecánica y una electromecánica. La mesoterapia manual es el llamado bloque mano, jeringa, aguja. Es el método más común, es el método más económico, es el que tenemos todos a nuestro alcance, pero que necesita de la práctica para la introducción de la aguja en el sentido, en la profundidad y en la dosificación que nosotros queremos hacer. Aquí tenemos entonces una de las formas que podemos utilizar la jeringa, tomándola con nuestra mano y comprimiendo el émbolo con el dedo pulgar. Para este tipo de mesoterapia podemos utilizar jeringas que tengan cono Luer o cono Record. Actualmente el pico Luer-Lock es el más difundido, es un pico más grueso que el Record, y el Record está solamente ahora utilizado para la complementación con dispositivos de multiinyectores. Multiinyectores, del cual vemos aquí uno de los comienzos de la mesoterapia, ya que era de material de acero inoxidable, que era reutilizable, había que hacer la esterilización correspondiente y era bastante engorroso por su peso de trabajar. Actualmente, en material descartable tenemos multiinyectores, ya sea circulares o rectos, de 8
de 10, de 12 agujas o rectilíneos de 5 a 10. Otro de los métodos de la mesoterapia manual son esta pequeña rueda que va por cada uno de sus rayos, haciendo depositar la pequeña gota de mesoterapia en forma intradérmica. Dispositivos de moderna fabricación, como los que estamos viendo, permiten también la colocación de fármacos en vía intradérmica. Pero es esta pequeña aguja, la aguja level, la aguja donde podemos concentrar nuestra atención, ya que nuestros 4 milímetros de longitud nos permiten una fácil entonces corrección de la oblicuidad o perpendicularidad hacia la piel para llegar al espesor de la dermis, la que nos presenta mayor facilidad en el uso. Es decir, somos partidarios de, en el caso de utilizar la mesoterapia manual, utilizar la monoaguja. La mesoterapia mecánica implica la utilización de dispositivos que pueden ser con aguja o sin aguja. Con aguja podemos mencionar a la Den-Up, pistola de origen francesa, que con un mecanismo de regulación nos permite poder calibrar la profundidad en la aplicación de la aguja y discernir en aplicaciones puntuales o en forma de ráfagas, es decir, a repetición. Es una pistola muy versátil, muy liviana, muy fácil de utilizar y que a nuestro criterio presenta las mayores ventajas en el método, ya que se puede manipular con mucha facilidad. Como ventajas vamos a mencionar que es silenciosa, es portátil, es potente y es autónoma y no necesita de la red eléctrica. Los inconvenientes es que tiene pérdida de material entre las distintas aplicaciones y es difícil en su empleo vertical. Como dispositivo sin aguja en la mesoterapia mecánica debemos mencionar al Mesoflash o el Dermojet. Personalmente no los aconsejo, ya que son dispositivos que en forma intradérmica hacen el fenómeno que habíamos hablado anteriormente de la avalancha, es decir, es una brusca irrupción de gran cantidad de material en la dermis que presenta una ruptura inclusive de fibras elásticas, una distensión, la presencia de hematomas, la imposibilidad de realizar la aplicación en la zona facial y que es realmente doloroso. En el método electromecánico debemos mencionar los dispositivos Pistormatic 1, 2, 3, ya en este momento el 4, dispositivos electromecánicos y de una sofisticación hoy en día realmente sorprendente que nos permiten calibrar profundidad, dosificación, secuencia en forma totalmente programable ya hoy en forma digital. Son aparatos que presentan la ventaja de ser muy controlables, muy confiables, pero que como inconvenientes es su alto precio, nos determinan un ruido que a veces es molesto y solo utiliza jeringas de 10 centímetros. Repitiendo entonces, las técnicas que tenemos a nuestro alcance en técnicas manuales son epidermopunturas y dermopunturas, nappage intradérmico superficial o profundo, pápulas intradérmicas o inyecciones hipodérmicas. Estas últimas no son recomendadas ya que van a dañar plexos ya vasculares y nos van a determinar la presencia de hematomas casi con seguridad. Vemos entonces en estas láminas tomadas del libro del doctor Ravili las distintas localizaciones y formas de colocación de nuestras agujas. En las técnicas asistidas vamos a utilizar entonces los dispositivos mecánicos o electromecánicos y podemos hacer ráfagas secas, ráfagas clásicas, inyecciones continuas o inyecciones continuas de larga duración o mesoperfusión por la utilización de los mesoperfusores, que son bombas de acción continua donde se coloca la aguja y un émbolo
va presionando a la jeringa y va haciendo la determinación de el goteo lento y progresivo. Aquí vemos entonces distintas aplicaciones con los distintos dispositivos electromecánicos. La mesoterapia tiene hoy en día, como tantos mecanismos terapéuticos en la medicina, un fantasma que se llama el SIDA, para el cual tenemos que tomar ciertas precauciones, como el utilizar material descartable, utilizar guantes en las colocaciones, vigilar lesiones abiertas y utilizar desinfección previa en la piel. El material que podemos utilizar en nuestra terapéutica y las fórmulas que podemos recomendar van a ser objeto ahora de una presentación. Evidentemente, la mesoterapia tiene uno de los temas, como la lipoesclerosis o celulitis en medicina estética, una de sus principales indicaciones. En el tratamiento mesoterápico de la lipoesclerosis vamos a encontrarnos con fármacos lipolíticos, vasculotrópicos y de otras acciones. Dentro de los lipolíticos vamos a mencionar solamente dos, que es la teofilina y la DL-tiroxina, ya que los últimos dos no los utilizamos en forma sistemática. Vemos aquí entonces la fórmula recomendada en la utilización para lipoesclerosis. Es importante en este punto destacar que los antiguos cócteles de varias drogas en la misma jeringa han sido prácticamente descartados y las monodrogas, como máximo 2, son las recomendadas actualmente para evitar las reacciones de precipitación, incompatibilidad de pH entre las drogas en la misma jeringa. Podemos utilizar entonces estas fórmulas como acción lipolítica. En los fármacos vasculotrópicos vamos a destacar el Aesculus hipocastanum, la troxerrutina, la benzopirona, los rutóxidos. La centella asiática prácticamente está desterrada del tratamiento mesoterápico, no así en otras formas de administración, pero por vía mesoterápica, por ser una solución aceitosa, es de muy difícil realización y muy dolorosa en su práctica. El nicotinato de santinol es otro de los fármacos utilizados y los mesoglicanos de la misma forma. Aquí tenemos una fórmula donde la cafeína y la L-carnitina en su acción lipolítica también son recomendados. Una fórmula que incluye el mesoglicano, otra el nicotinato de santinol. Vemos la acción de la esina, que es un antiedematoso local, y presenta un aumento en la capacidad venosa y una reducción en la filtración capilar. Las acciones de la troxerrutina, otro de los fármacos muy utilizados por nuestro equipo, es el aumento del poder adhesivo del cemento intercelular endotelial, disminuye la permeabilidad capilar, es un antiinflamatorio por inhibición de prostaglandinas y mejora también el flujo venoso. La fórmula recomendada es la de troxerrutina 150 miligramos y esina 68 miligramos. Acciones que tengan otros fármacos en la utilización en lipoesclerosis, vamos a encontrar al extracto de chinara como activador hepatorrenal por su actividad desintoxicante, donde vemos una fórmula tomada del libro original de el doctor Pistor. Aquí tenemos la presencia de la benzopirona, verdadera droga que estamos utilizando en gran cantidad de patologías, sobre todo en la patología venosa, en la patología linfática, como lo veremos más adelante, pero que aquí en la lipoesclerosis tiene su acción, ya que es una droga de acción antiespasmódica, es un fluidificante sanguíneo y presenta, y ahí su principal indicación, un aumento en la proteólisis.
Este aumento en la proteólisis es importante en el desarrollo de la patología lipoesclerótica, ya que grandes moléculas proteicas son extravasadas al medio intersticial y es la benzopirona, con su acción de estimular la acción de los macrófagos, la responsable entonces, por intermedio de ellos, de la fragmentación de las grandes moléculas de albúmina a pequeñas cadenas de aminoácidos que son fácilmente entonces reabsorbibles por los linfáticos iniciales. La calcitonina es otro de los fármacos que hemos incorporado últimamente en nuestras aplicaciones y presenta una acción prostaglandínica, una acción antiinflamatoria, presenta acciones sobre el calcio ionizado que disminuye el umbral del dolor y es un estimulante de las endorfinas. Lo utilizamos la calcitonina fundamentalmente en casos de reumatología. Esta es la indicación de la dosis recomendada. La utilización del piroxicam también en forma mesoterápica es indicada. El SOD o superóxido dismutasa es otra de las drogas donde tenemos gran campo de acción, ya que la presencia de radicales libres en gran cantidad de patologías, ya sea desde el punto de vista reumático o del punto de vista de involución cutánea, nos presenta entonces un gran campo de acción. El SOD o superóxido dismutasa elimina el anión radical que ayuda el paso de superóxido dismutasa a peróxido y oxígeno. De esa manera entonces estamos bloqueando el fenómeno de catarata en la producción de los radicales libres. Esta es la dosis recomendada en utilización mesoterápica. El ADN altamente polimerizado es otra de las sustancias que podemos utilizar en el tratamiento de la involución cutánea. Este ADN se presenta en ampollas y podemos utilizarlo entonces en forma mesoterápica en el tratamiento de arrugas, en el tratamiento de involución cutánea. El tratamiento de las alopecias es también factible con nuestra nueva vía de administración de fármacos, donde el Bepanthen con sus acciones, ya que es transformado en ácido pantoténico, es el componente de la coenzima A, participa en el proceso de acetilización en el ciclo de Krebs, libera energía de los glúcidos y estimula la formación y función de células epiteliales, junto con la biotina, que es una vitamina antiseborreica que actúa como coenzima y tiene como función la de transportar grupos carboxilos. En esta fórmula o en forma independiente el Bepanthen podemos utilizarlo en el tratamiento de la alopecia androgenética. El minoxidil también es posible de utilizarlo. Progesterona, hay trabajos presentados por la doctora López Barry donde nos habla de éxitos en el tratamiento de alopecias, sobre todo en la areata con esta fórmula. La triamcinolona es posible de utilizar también. Y el resto de la patología que podemos llegar por nuestra terapéutica es todavía tema de amplio desarrollo, ya que constantemente se están acercando trabajos de distintos autores con la aplicación de sustancias, siempre de la farmacopea universal, sustancias farmacológicamente activas. Vamos a ver entonces una mostración de casos donde, tomados de la Escuela Argentina de Mesoterapia, vamos a ver algunas de las indicaciones con ejemplos prácticos. Aquí vemos el caso de una mastectomía donde la secuela de linfedema en su brazo es factible del tratamiento, en ese caso por intermedio de la benzopirona. Casos como estamos viendo ahora
de cervicalgias y contracturas musculares, podemos también tratarla con nuestro mecanismo. En este caso utilizaremos la asociación de calcitonina y piroxicam. Antes de continuar con la mostración de casos, debemos comentar que debemos mantener algunos conceptos y algunas precauciones, ya que, como cualquier otro tipo de tratamiento, no es carente de complicaciones y la presencia de pequeños hematomas, la presencia de rash en superficie por sensibilidad de determinada droga, algo que debemos entonces tenerlo en cuenta. Pequeñas pápulas o pústulas son también difícil pero posible de ver. Y esta técnica en manos inexpertas o en manos no profesionales médicos, como nos han llegado casos de verdaderas necrosis por asociaciones incompatibles de fármacos y el no seguimiento del paciente. De allí entonces el concepto de que es una metodología de uso exclusivamente médico y que el médico no debe en ningún concepto delegar en asistentes o permitir que personas no capacitadas médicamente la estén ejerciendo. Aquí vemos entonces la utilización de la pistola DNAP en casos de alopecia androgenética. En este caso, la utilización también del DNAP para el tratamiento de involución cutánea, el tratamiento intrarruga. Aquí estamos entonces viendo la utilización en una zona celulítica. Este es el caso de una paciente con un linfedema de gran magnitud que fue tratada por nuestro equipo en un tratamiento combinado de mesoterapia, drenaje linfático manual y electroforesis de grandes superficies, y permitiendo realmente un cambio significativo en este paciente. Vemos aquí un fenómeno que es característico en el tratamiento del linfedema, que es el llamado por el doctor Banfi el signo de la regadera. Es un verdadero chorreado de líquido al comienzo de un tratamiento de linfático, de linfedema, donde vemos la salida realmente de linfa en el comienzo de las punturas. De allí que el comienzo del tratamiento del linfedema lo hacemos con la sola puntura, sin fármaco activo, para permitir la descompresión del tejido que está soportando la alta presión de los líquidos retenidos. Y posteriormente que cesa este signo, entonces sí incorporamos a la benzopirona al tratamiento. Aquí vemos entonces las punturas, la separación entre ellas es aproximadamente de 2 centímetros y la frecuencia en todos los casos de la mesoterapia es no más de una aplicación semanal en el comienzo del tratamiento y posteriormente ir ampliándolos a una aplicación cada 15 días o en aplicaciones de mantenimiento de una vez por mes. Vemos aquí el caso de la aplicación en patología venosa, en úlceras varicosas, la aplicación con un Pistormatic 2 en casos de telangiectasias, la utilización de la mesoterapia con este dispositivo multiaguja lineal en el caso de anestesia local en flebectomías ambulatorias, ya que la mesoterapia también nos presenta un campo en el uso de esta técnica en anestesias locales. La utilización en casos de lipoesclerosis con la DNAP en las zonas críticas. Vemos otro caso tratado con esta técnica. Vemos la utilización nuevamente de la pistola DNAP. Vemos la utilización de un Pistormatic 2. Y aquí un caso significativo tratado por nuestro equipo de lipoesclerosis con mesoterapia exclusivamente
es decir, no tratamiento quirúrgico, tratamiento exclusivamente clínico. De allí entonces que la simple acción de nuestra mano, nuestra jeringa y nuestra pequeña aguja nos permite entonces acceder a este tipo de metódica